Hubo un tiempo, fíjate, durante cientos de años, en que la idea central del cristianismo sobre la cruz era algo que hoy nos parecería impensable, una doctrina que dominó por completo el pensamiento de la Iglesia y que, sin embargo, ha sido prácticamente borrada de la memoria colectiva. Y todo se puede resumir en esta pregunta, que es bastante impactante. ¿Y si el rescate por el alma de la humanidad no se le pagó a Dios, sino al mismísimo diablo? Suena a herejía total, ¿verdad? Pues por increíble que parezca, esto no era para nada una idea marginal. ¿Qué va? Fue la creencia dominante. Estamos hablando de que durante al menos 3 siglos, esta era la ortodoxia, la explicación oficial de la Iglesia sobre el verdadero significado de la cruz. Claro. Para que esta idea tenga algo de sentido, tenemos que hacer un ejercicio. Hay que abandonar nuestra visión moderna del mundo y entrar en el cosmos de los primeros cristianos. Un universo que, la verdad, funcionaba con unas reglas pero que muy diferentes a las nuestras. En su visión del mundo, bajo la tierra se extendía un inframundo, una especie de prisión enorme y sombría. Pero aquí viene lo importante. No era un infierno solo para los pecadores, ¿eh? No. Todas las almas, las de los justos y las de los malvados, acababan allí. Y su carcelero era Satanás. La lógica que seguían era, la verdad, bastante férrea y se basaba en 3 pasos. Primero, el pecado original nos hizo a todos prisioneros. Segundo, esto a su vez le otorgó a Satanás un derecho casi legal sobre nosotros, convirtiéndolo en nuestro carcelero por ley divina. Y tercero, y es lógico, como con cualquier cautivo, la única forma de liberarnos era pagar un rescate, pagarle a quien nos retenía. Y es justo aquí donde la muerte de Cristo entra en escena. Pero ojo, no tanto como un sacrificio a Dios, sino como el pago de ese rescate cósmico. Y para construir toda esta idea, los primeros teólogos tomaron frases de las Escrituras como rescate, redención o comprados por un precio y las interpretaron de la forma más literal que te puedas imaginar. Para ellos no eran metáforas, no, describían una auténtica transacción comercial a nivel divino. La conclusión, por tanto, era inevitable. La muerte de Cristo fue el precio que se le pagó a Satanás. Un pago que le dio a Cristo el derecho legal para bajar al inframundo, arrebatarle las llaves y, básicamente, liderar una fuga masiva de almas. Una auténtica misión de rescate cósmico. Y que conste que esta idea no es una teoría moderna ni nada por el estilo. Viene directamente de las mentes más brillantes de la Iglesia primitiva. Lo mejor es escuchar sus propias palabras. A ver, tomemos a Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más influyentes del siglo III. Él lo afirma sin ningún tipo de rodeos. Fue el diablo quien nos retuvo y exigió como nuestro precio la sangre de Cristo. Más claro, imposible. Y luego San Agustín, un siglo después, refuerza la idea, pero le añade un matiz que es fascinante. Dice que la sangre de Cristo se da como precio, sí, pero que al recibirla el diablo no es que se enriquezca, sino que queda atado por ella. O sea, que el propio pago se convierte en una trampa para él. Pero, ¿era una visión unánime? Pues no del todo. Empezaron a surgir algunas grietas en esta doctrina, representadas por figuras como Gregorio Nacianceno. Y aunque era una opinión minoritaria, su objeción apuntaba a un problema moral de fondo, muy profundo. Es que a Gregorio esta idea le repugnaba, y lo expresó así, porque si se le pagó a ese malvado, ciertamente fue una vergüenza. Para él, que Dios le debiera algo al diablo era sencillamente una deshonra, algo inaceptable. La objeción de Gregorio, de hecho, nos lleva al mayor problema lógico de toda esta doctrina. Y la solución que encontraron los teólogos es quizá la parte más sorprendente y genial de toda esta historia. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué Satanás, el ser más astuto, el gran engañador, iba a aceptar un trato que significaría su propia derrota? ¿Por qué iba a aceptar un pago que, como sugería Agustín, era en realidad una trampa? No tiene sentido, ¿verdad? Pues la respuesta es, al mismo tiempo, simple y brillante. Porque el engañador fue engañado. Satanás aceptó el trato porque no tenía ni la más remota idea de la verdadera identidad de su prisionero. La divinidad de Cristo le fue completamente ocultada. Y esto lo ilustra a la perfección otra cita de Orígenes. Explica que Satanás fue engañado por la suposición de que podía mantenerlo en sujeción, sin darse cuenta de que retener a esa alma divina le iba a suponer una tortura que no podría soportar. O sea que mordió el anzuelo sin ver que el propio anzuelo era más fuerte que él. Así que para resumir, aquí está la historia completa. La humanidad estaba legalmente atrapada por Satanás. La muerte de Cristo fue el rescate que se le ofreció, un precio que Satanás aceptó porque fue engañado sobre quién era Jesús en realidad. Y al hacerlo, no solo liberó a la humanidad, sino que rompió el poder de la muerte para siempre. Y esto nos deja con una última reflexión. Si una idea tan fundamental pudo cambiar de una forma tan drástica, ¿qué otras creencias que hoy damos por sentadas, que nos parecen de sentido común, serán vistas como extrañas dentro de 500 años?
Da que pensar, ¿eh?